En etapa uno tuvimos que hacer este pequeño experimento en el cual constaba de medir diferentes metales en diferentes formas. Para este cono tuvimos que utilizar este método con el agua para que fuese muchísimo más sencillo. No, ese es bebida. ¡Párame, cono! Mañana granito, granito, más. Bueno, 39.6. ¿Esto qué es? El peso. En etapa 2, el experimento fue calentar hielo hasta su punto de ebullición e ir midiendo la temperatura cada cierto tiempo para ver su progreso. Aquí podemos ver que estábamos revisando la temperatura del hielo, después encendimos el fogón y empezamos a calentarlo para ver cuánto tiempo se tardaba en llegar a su punto de ebullición. Cuando el hielo se derritió por completo, su temperatura tenía que llegar hasta el número 100. En etapa 3 tuvimos que construir y explicar que en nuestro caso fue una turbina de aire que exitosamente pudo funcionar. El movimiento periódico es aquel que se Y por repite último, en etapa 4 constantemente. explicamos acerca de las ondas oscilaciones. Común es el movimiento de un reloj o un columpio. El movimiento armónico simple, que es un tipo de movimiento periódico donde un objeto se mueve de un lado a otro alrededor de una posición de equilibrio. Este movimiento ocurre, por ejemplo, en un resorte. El péndulo simple, que consiste en una masa colgada de una cuerda que se balancea de un lado a otro debido a la gravedad. Su movimiento también es periódico, que se repite el mismo recorrido varias veces. Las ondas y oscilaciones son fenómenos importantes en la física porque nos ayudan a comprender muchos movimientos que ocurren en la vida diaria. Ondas y sus características. Ahora hablaremos sobre las ondas. Una onda es una perturbación que transporta energía sin mover materia de manera permanente. Las ondas se clasifican en ondas mecánicas, que necesitan un medio para propagarse como el sonido, y ondas electromagnéticas, que pueden viajar en el vacío como la luz. También existen ondas transversales y longitudinales, dependiendo de cómo vibran respecto a su dirección de propagación. Las principales características de las ondas son la frecuencia del periodo, la amplitud, la longitud y la velocidad. Además, estudiamos fenómenos ondulatorios como la reflexión, la refracción, la inferencia y la resonancia, que explican fenómenos como el eco, la música y el comportamiento de la luz. El sonido. El sonido es una onda mecánica que se propaga a través de medios elásticos como el aire, los líquidos o los sólidos. Se produce cuando un cuerpo vibra. El oído humano puede escuchar sonidos entre 16 y 20.000 hercios. Los sonidos menores se llaman infrasonidos y los mayores ultrasonidos. Algunos animales como los murciélagos y los delfines pueden percibir ultrasonidos. También se explicó que la velocidad del sonido cambia dependiendo del medio. Viaja más rápido en sólidos, después en líquidos y más lento en gases. En el aire la velocidad depende de la temperatura. Las principales características del sonido son el tono, que puede ser grave o agudo, el timbre, que permite diferenciar instrumentos o voces, la sonoridad, que está relacionada con el volumen. Efecto Doppler y óptica. Otro fenómeno importante fue el efecto Doppler. Esto ocurre cuando existe movimiento entre la fuente del sonido y el observador. Por ejemplo, cuando una ambulancia se acerca, el sonido se escucha más agudo, y cuando se aleja se escucha más grave. Pero cuando los dos están en reposo, pues no hay ninguna diferencia. Después comenzó el tema de la óptica, que es la rama de la física encargada de estudiar la luz y sus propiedades. La óptica se divide en óptica geométrica, que estudia la luz mediante rayos; óptica física, que analiza el comportamiento ondulatorio; óptica cuántica, que considera la naturaleza corpuscular de la luz. Además, explicó que la luz tiene naturaleza dual, ya que puede comportarse como onda y como partícula. También se estudió la velocidad de la luz, representada con la letra c, que en el vacío es aproximadamente de 300 millones de metros por segundo. Reflexión, refracción y conclusión.
Finalmente vimos el espectro electromagnético, que incluye todas las radiaciones electromagnéticas conocidas. La luz visible es solo una pequeña parte de este espectro. Se analizaron dos fenómenos importantes: la reflexión de la luz, que ocurre cuando la luz rebota en una superficie, como en los espejos; la refracción, que sucede cuando la luz cambia de dirección al pasar de un medio a otro, como cuando vemos una cuchara dentro de un vaso con agua y parece doblarse. También se estudiaron los diferentes tipos de espejos: planos, cóncavos, convexos. Cada uno forma imágenes diferentes dependiendo de su forma y la posición del objeto. Para concluir, esta etapa nos permitió comprender fenómenos físicos relacionados con las ondas, el sonido y la luz. Todos estos conocimientos tienen aplicaciones en la vida diaria, en la tecnología, en la medicina, en las comunicaciones y en muchos otros campos importantes de la ciencia.